tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Hay mucho nerviosismo en el gobierno nacional. Hay mucho nerviosismo. De hecho, se está hablando de que van a utilizar unos 50 millones de dólares para quemarlo y tratar de estabilizar la paridad cambiaria dólar versus bolívar, porque el ataque de los últimos días a la moneda ha sido brutal, inclemente. 26% en menos de 48 horas, 72 horas. Y eso ha traído como consecuencia que los comercios hayan disparado, hayan duplicado y hasta triplicado los precios de los alimentos. Ha traído como consecuencia una inestabilidad y una incertidumbre entre los venezolanos, sobre todo los de a pie, los que menos tienen, que han ido a hacer su abastico el fin de semana y se han conseguido cómo los comercios han remarcado y han incrementado de forma despiadada los precios. Si solamente se iba a quitarle 6 ceros a la moneda y el gobierno sabía que iba a haber algo de incertidumbre, algo de nerviosismo, que iba a disparar un poco, un 3, un 5, un 7% la paridad cambiaria, pero jamás creyeron que iba a llegar hasta 26% como fue. Jamás. No lo tenían en los planes. Por eso están ahora, a partir del lunes, van a ver si ponen en la mesa de cambio 50 millones de dólares para que el dólar no continúe escalando. Hace unos 20 días, un mes atrás, el gobierno de Venezuela dijo que tenía identificado a los banqueros que proporcionaban estas corridas. No se ha hecho nada hasta los momentos. Dijo que tenía identificado a los comercios, sobre todo a los grandes terratenientes de los alimentos, de la agroindustria. No se ha hecho nada todavía. Entonces el gobierno se mueve en dos aguas a lo interno. Una agua pragmática, que es la que domina Tarek El Aissami, que es más neoliberal, es más de paquetazo, es más de seguir todas las recetas del Fondo Monetario Internacional y es la que aparentemente está ganando en estos momentos. Y otra mucho más sosegada, menos neoliberal, más social, más inclinada la balanza hacia el chavismo. Y entre esas dos aguas se mueve el presidente de la República, que escucha a esos dos sectores que se pelean como leones allí para tratar de ganar la preferencia del presidente en estos cambios y vuelcos económicos que necesita el país. Ya, por ejemplo, el gobierno acaba de hacer un mini ajuste al 100% la gasolina subsidiada, sigue siendo todavía muy barata, regalada, pero los alimentos subieron y por eso vamos a escuchar el siguiente sonido que es muy importante para que ustedes se den cuenta lo preocupado que está el gobierno por la escalada de los precios. Vamos a escucharlo, adelante. Hay gente que quiere especular con la moneda ahora, sin ton ni son. Solo se trata de si un producto, por ejemplo, este plástico me costaba a mí 5 millones de bolívares ayer, hoy no debe cambiar el precio para nada, hoy debe costar 5 bolívares. Es quitarle 6 ceros para mejorar el aspecto de la comercialización, facilitarlo, mejorar el aspecto psicológico de la recuperación económica, mejorarlo todo. Dicho esto, el presidente y el gobierno se ha trascendido por allí tras bastidores que van a ejecutar políticas duras y firmes para identificar y para ponerle los ganchos a los que están jugando con la estabilidad del bolívar. El bolívar, amigos míos, para que ustedes tengan una idea respecto al dólar, estaba estable. Mira, el mes de julio no varió prácticamente, estuvo cerca entre 3.900 a 4 millones. En el mes de agosto se mantuvo prácticamente entre 3.900 a 4.100 millones. En el mes de septiembre mantuvo la misma línea, pero los últimos días, con el tema de la reconversión y no sé qué cosa, se dispararon las alarmas, el gobierno no pudo contener esta catajarra de peticiones y se desbocó el dólar.
Vamos a ver cuánto le va a inyectar y si tiene todavía billullos el gobierno, porque dice que está quebrado, si tiene billullos para mantener de manera artificial en muchos casos esta correlación cambiara, o si va a meter preso o no a quienes están jugando con la estabilidad del signo monetario. Vamos a dejar el video hasta aquí. Mándame tus preferencias y tus puntos de vista. Muchas gracias. Será hasta la próxima.